Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos a Empresarios de acá, como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. Hoy vamos a hablar de mercados financieros y cómo están afectando a las carteras de los ahorros, a los inversores y qué hacer, ¿no? En estos tiempos turbulentos de los mercados. Vamos a estar con finanzas claras. Y también vamos a hablar de zonas francas, el sector que está generando dinamismo en la economía, en el empleo, y van a ser algunos de los temas que vamos a desarrollar con el doctor Eduardo Lander, que es director de Aguada Park. Yo voy a tomar asiento y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, comenzamos como lo anunciábamos con Michel Bomstein, analista de mercados financieros en este espacio de Finanzas Claras. Bueno, bienvenido. Ahora te tenemos presencial en el nuevo set, aquí en Hyatt Centric Montevideo. Bueno, gracias, sí, la verdad que está precioso. Bueno, gracias por venir, Michel. Y a propósito, lo anticipábamos, ¿no? En momentos convulsionados de los mercados financieros y en otros que no, pero la cosa quizás no va tan bien con el portafolio de inversiones. Bueno, y un poco, ¿qué pasa allí, no? ¿Cómo manejar esos tiempos en lo que los ahorros y nuestras inversiones no van tan bien como las planificamos? Bueno, eso pasa en el transcurso del tiempo y especialmente ahora en los últimos meses ha sido la vedette. Desde que empezó el año venían los temores de inflación en Estados Unidos, caían los mercados, después que se estabilizaron, apareció la guerra de Rusia con Ucrania, se disparó el petróleo, eso disparó temores de inflación, miedo de la Tercera Guerra Mundial, todos los portafolios caían. Entonces, esas cosas pasan y lo importante es la gestión del riesgo y la gestión de la cartera. Uh-huh. A veces la gente tiende a querer ganarle al mercado o invertir en aquello que dice, che, está subiendo esto, voy y compro, no, che, está subiendo lo otro, voy y compro. Y si está subiendo, no, ya subió, ya te perdiste el tren. Entonces, el tratar de hacer el timing del día a día, de lo que va pasando día a día, es una estrategia perdedora, absolutamente perdedora. Entonces, los portafolios ya más serios, la gente que tiene sus ahorros, cuando habla con su banco, con sus asesores o su asesor, se fija una estrategia. Uh-huh. En función del perfil de riesgo. El mundo inversor puede invertir en absolutamente cualquier cosa desde cualquier parte del mundo, pero se debe a una estrategia. La estrategia considera un montón de escenarios, el perfil de riesgo, cuánto está dispuesto a asumir de riesgo, entendiendo de riesgo es qué pasa si las cosas andan mal. Ajá. O sea, no es algo simple, decir, bueno, armo una estrategia, compro un poco de todo. No, se define una estrategia en función de determinados escenarios, se parte un escenario base y hay que irlas monitoreando. Entonces, cuando suceden cosas inesperadas o cosas que mueven los mercados o lo que fuera, bueno, amerita sin duda analizar, juntarse, evaluar si lo que está sucediendo cambia el escenario base o no. Uh-huh. Por ejemplo, caso de la guerra de Rusia con Ucrania. Es natural que cualquier persona se asuste porque ve que todo cae, Rusia quedó fuera del sistema financiero, hay cosas que desaparecieron, pérdidas de 80% en lo que eran grado inversor, pero hay otras cosas que no. Entonces, muchas veces uno tiende a tratar de decir, no, bueno, vendo todo y salgo corriendo y cuando se tranquilice vuelvo. Entonces, ahí es cuando tiene que sentarse con su banquero, con su asesor y evaluar si efectivamente tiene que hacer eso o no, porque es como que uno viene en un 747 y empieza la turbulencia, entonces quiere saltar del avión. Una cosa es si venís en un 747 uh-huh. o si venís en un monomotor en la misma turbulencia. Por eso hay que evaluar las situaciones. Ahora, te pido un mínimo ejemplo de qué es lo que hoy, por ejemplo,
o qué tipo de inversión o qué tipo de acción está generando una turbulencia allí como objeto de temor? Ahora, y justo eso lo hablaba con un amigo, un economista argentino, que se llama Germán Fermo, que es bastante controvertido, y dice, mira, los mercados se están moviendo en función del titular del momento. Hasta hace muy poco el titular era guerra Rusia y Ucrania, tercera guerra mundial. Los mercados caían por eso. De golpe dejó de ser titular, ya eso dejó de afectar a los mercados. El que vendió en pánico ahora perdió porque se quedó afuera. Ese miedo de la tercera guerra mundial de Rusia y Ucrania dejó lugar a la inflación. Ahora solo se habla de inflación, 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 es el miedo a la inflación. Tenemos que cambiar todos los portafolios para indexarnos a la inflación, es lo que se está hablando. Después, cuando ya la inflación está llegando a indicadores de empezar a ceder, ya se va a empezar a hablar de recesión, si es soft landing o hard landing, si va a caer mucho, el mercado de vuelta se va a sacudir. Entonces uno no puede seguir atrás del titular y en función de eso una estrategia de largo plazo pasarla a corto plazo, porque ahí es una estrategia perdedora. Entonces, cada una de esas cosas que necesariamente van a pasar. No hace tanto tiempo hablábamos del COVID, marzo 2020 se vino el fin del mundo, ya no sabemos ni cuántos casos hay porque no nos interesa. Ya no nos interesa más cuántos edificios se cayeron en Ucrania ni nada, antes contábamos los apartamentos. Ahora se está hablando de la inflación, ya hay datos en Estados Unidos que están empezando a mostrar que la inflación podría empezar a ceder. Entonces ya en algún momento va a dejar de ser eso. Entonces el inversor, el ahorrista, el empresario, la persona que tiene sus ahorros, ve que saca su estado de cuenta y ve que cayó, dice, ¿qué pasó? Salgo, me voy. Por eso la importancia es que una cartera tiene que obedecer a una estrategia, en una estrategia en tipo de activo y en plazo. Y uno tiene que resistir esa tentación de que una mala noticia transforme un inversor de largo plazo en uno de corto plazo. Esa es receta para fracasar. Bien, bueno, quedó clarísimo. Y te propongo, para el próximo encuentro que tengamos de Finanzas Claras, a ver si te parece, diseñar una estrategia, ¿no? Un ejemplo de estrategia de inversión, teniendo en cuenta pros, contras. Estrategia de inversión para un mundo turbulento. Un mundo turbulento, ahí tenemos el Bueno, tú sos la de los titulares, vos definilo. Michelle Bomstein, analista de mercados financieros, muchas gracias, como siempre, por la presencia aquí en Finanzas Claras. No, gracias a ti por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya vamos a hablar de zonas francas. Bueno, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con productos L'Oréal París. Cuido mis prendas en Lavandería Box. Pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir al doctor Eduardo Lander, que es director de Lander y Abogados y también es director de Aguada Park. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un gusto, Tatiana.
Gracias por la invitación y un placer compartir estos minutos junto a ti. Bien, un gusto recibirte, Eduardo, con una gran trayectoria. Primero a partir de Lander Abogados, ya el año que viene, 70 años. 70 años. Fue fundado en 1953, digo, por mi padre, que era una especie de unipersonal, como se estilaba antes, y después lo fuimos transformando con un equipo de abogados solventes, y que cada cual sabe más que otro en algún aspecto, porque nadie es tan rico que no tiene nada para recibir, ni nadie es tan pobre que no tiene nada para dar. Entonces nos complementamos y es un equipo que da gusto trabajar todos los días con ellos. Bueno, felicitaciones. Y del lado personal cumplo 40 años en la profesión de escribano, 38 como abogado, o sea, toda una vida y una tradición de familia. ¿Cómo se logra, ¿no?, también mantener el legado familiar de las empresas y en este caso la importancia de un estudio boutique, como a veces usted lo suele llamar, ¿no? ¿Qué lo diferencia un estudio boutique de un estudio quizás más grande, digo, más allá de en términos de recursos humanos? Cada cual tiene sus virtudes y sus fortalezas. Nosotros solo hablamos en cuanto a lo que respecta a nosotros, el estudio permite un equipo consolidado. Tengo abogados de 40, 44 años que llevan 17 años con nosotros. Tengo otros profesionales de 32, 33 años que llevan 32, 33 sí que llevan 8 años con nosotros. Tengo una escribana que lleva 28 años con nosotros y hemos incorporado gente de la generación de los 20 que estamos mentoreando y que es un desafío y un gusto. Me hace ir con ganas todos los días al estudio. También director de Aguada Park, una zona franca dedicada a servicios, fundamentalmente. Repasemos un poquito. Digo, Aguada Park, yo soy director desde el año 2007. Desde 2007 empezamos en un apartamentito en el edificio Málaga y hoy terminamos con lo que son 22.000 metros cuadrados que se inauguró en el 2010, en julio del 2010, 22.000 metros que llamamos la Torre 1. Y hace un año y pico inauguramos el edificio 3, que son 2 pisos de 2.000 metros cada uno de oficinas, 3 pisos de oficinas y 2 pisos de parking con un diseño de última generación. Y coincide, justo todos los temas se unen porque hay 3 ejes que confluyen para que estos temas estén vigentes. A ver. Está en el tema de que Uruguay, como no lo he visto nunca a lo largo de mi trayectoria, en un hub para inversiones, para gente que busca relocación y empezar a construir su familia acá en un contexto regional que no es fácil. Uruguay tiene un gran atractivo y dentro de ese atractivo el estudio se ha insertado para ayudarlos en ese proceso de invertir en Uruguay, que sean socios en el proceso productivo de Uruguay. Y cuando alguien viene, no solo se trata de ayudarlos en la residencia, no solo se trata de guiarlos hacia una inversión, sino de lo más básico. Cuando vienen con su familia no tienen idea de dónde es una red de cobranza, no saben de instituciones médicas, no saben de colegios, y hemos notado que tenemos que asistirlos en ese proceso de insertarse en un país que termina gustándoles por su calidez, por su seguridad jurídica, porque Uruguay tiene todos los índices que lo hacen un país atractivo, una gran nación, como dijo nuestro presidente en Dubái, una gran nación que ama la libertad. O sea, él dijo 100 años atrás, les podíamos mostrar una nación que amaba la libertad, y probablemente 100 años después Uruguay se va a presentar como una gran nación con libertad y con respeto a los derechos individuales. Pero la seguridad jurídica, la estabilidad, estamos primeros en los índices de democracia, de percepción de la corrupción, de libertad política, estamos primeros. Y un país que había que explicar de entrada cuando tú viajabas qué era Uruguay, a diferencia de Argentina y Brasil, donde queda hoy es reconocido, es atractivo. Igual digo, hay que salir afuera, hay que viajar. Y se inserta entonces el estudio, se inserta el hub, la atracción que tiene Uruguay
para atraer inversores y constituir sus empresas y radicar sus familias y empezar una nueva vida en un país que le da una calidez en el recibimiento enorme. Y la zona franca que da también unas facilidades para que empiecen a desarrollar sus tareas en Uruguay como plataforma para el trabajo en toda América del Sur. Y ahí está Aguada Park. Aguada Park tiene una ubicación estratégica. Los inversores, se fijan en tres cosas. Hay una pirámide que es de la empresa A.T. Kearns, que dicen que hay tres factores que considera un inversor. Uno es el costo, el costo de la infraestructura, el costo tributario, que eso es un 40%. Luego, el entorno laboral, el entorno cultural, infraestructura, y luego, que es un 30%, y luego los recursos humanos. Hay que tener personal capacitado, y el uruguayo es capacitado, tiene capacitación, y Aguada Park tiene eso, la ubicación cerca del puerto de Montevideo estratégica, la ubicación cerca del centro administrativo y judicial del país, y también cerca de los centros de estudio. Es un lugar cómodo para quienes tienen su primera experiencia laboral con un salario competitivo, y que hoy hace que hoy, en un lugar donde el Plan Fénix había caducado, esté pujante, vibrante, y haya trabajando más de 3.000 colaboradores en Aguada Park. Wow. Pero quiero consultarle a propósito, decía recién, ¿no? En Uruguay, el uruguayo es capacitado. Muchas veces hay empresarios que han manifestado, ¿no?, la educación como un desafío. Quizás en algunas áreas sí están capacitados, y hay demanda más que en otras, pero un poco allí para ampliar el concepto. Sí, las zonas francas hoy emplean casi 20.000 personas en Uruguay, o sea, es una fuente de empleo enorme. Aguada Park es la segunda zona en cuanto a la provisión de empleos, con más de 3.000. Y hay distintos servicios. Somos una ciudad de 1.600.000, 1.800.000 personas, y en una ciudad de ese ámbito hay gente, el 56% de zonas francas tiene nivel terciario. Y es un centro de aprendizaje, es un centro con un salario digno, con una primera oportunidad, con empresas que han creado una sola empresa, o 1.000 empleos y otras 1.000 empleos en un área donde no existía, cerca de las casas de estudios que les permite estudiar y trabajar. Y al ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Que surjan oportunidades de trabajo o que estudies y que no haya oportunidad de trabajo? Van de la mano, Tatiana, van de la mano. Al haber y crearse empresas importantes internacionales que dan en las distintas áreas de contact center, de software, profesionales, de trading, arquitectos, abogados, trading, agroindustrias, agencia de viaje, banca, inversiones, también el mercado requiere, y muchas veces cuando uno empieza a buscar ¿qué voy a seguir? Ve que hay oportunidades. En software sabemos todo el requerimiento que hay. Pero la escala de Uruguay ha dado para poder proveer a las empresas que se radican acá del personal adecuado. Y ha sido un éxito en una zona tener como en Aguada, luego de este proceso del 2007, tener más de 3.000 personas trabajando cerca de todo. Sí, no, ni que hablar, y no solo digo en Aguada, porque para extrapolarlo todo el sector, como usted mencionaba, las zonas francas en general son, digamos, muy requeridas a la hora de poder tomar ese primer empleo, pero también hay que estar capacitado, hay ciertos requerimientos que muchas veces son preocupaciones por los empresarios, por eso preguntaba. Sí, pero Uruguay les brinda un tema que es básico. Uruguay, como todo país, a ti te provee carreteras, salud pública, seguridad, bomberos, pero eso requiere, impuestos.
El mayor generador de ingresos de la economía son los impuestos, que una empresa que triunfa provee de esos impuestos. Entonces, el gobierno tiene que crear las condiciones para que ese motor de la economía privada funcione y genere impuestos. Y así Aguada y las otras zonas francas han creado trabajo que de calidad y es un sector pujante, un volumen importante de nuestras exportaciones. Así es. Es un volumen muy importante de nuestras exportaciones y reitero, un público mayormente joven. Bien, vamos a hablar a propósito. Y hay una cosa, sí. Perdóname que... Así nos vamos a la hay pausa y exoneraciones seguimos tributarias. Sí. Eso es, yo creo que es un gran tema. Vamos a hablar en el próximo bloque. Que es el gran tema de este tema. Y atractivo. Sí, porque justamente ¿cuál es el atractivo? Ya lo dejo con la pregunta. ¿Cuál es el atractivo del inversor para instalarse en una zona franca? Vamos a la pausa y la respondemos en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Ya seguimos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos conversando con el doctor Eduardo Lander, que es director de Lander y Abogados y director de Aguada Park. Y estábamos hablando de particularidades del sector de zonas francas en nuestro país. Y lo dejé con una pregunta en el bloque anterior, Exacto, ¿no? A propósito Tatiana, de por qué los inversores eligen las zonas francas para instalarse en Uruguay. Tatiana, gracias por la pregunta. Más allá de los 3 factores técnicos que te dije de la pirámide de Kearns, uno de los grandes atractivos es la exoneración tributaria. La exoneración tributaria de impuestos creados, ya ves, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto al patrimonio, impuesto a las sociedades e impuestos a crearse. Y tanto es así que el Estado asume la responsabilidad de respetar esa exoneración tributaria para las empresas durante el plazo de su contrato. En libre importación sin derecho de bienes que se vayan a usar en la zona franca, libre circulación de capitales, repatriación de dividendos, que puedan tener más allá de los impuestos que correspondan, y
es un régimen que existe en varios países, en que los estados fomentan la inversión y la creación de empleo. Y una empresa, digo, que como dije es motor de la economía, ha generado empleos y primeros empleos, ya de por sí es importante y genera recursos. El 75% de los empleados deben ser uruguayos y aportará a la seguridad social uruguayos. Digo, sin perjuicio de lo cual, cada contrato que se celebra en zona franca aporta al Estado un porcentaje. Cuando viene una empresa acá, realiza inversiones en Uruguay, ya de entrada. Hay inversiones en equipamiento, contrata personal uruguayo y se queda, se establece. Muchos vienen con sus familias y alquilan o compran un apartamento. O sea, mueve la economía, hacen la diferencia. Y además, esa empresa, digo, que viene acá, requiere un proceso, no solo la compra de la sociedad, porque comprar una sociedad de zona franca que tiene que ser uruguaya específica, tiene un contralor del Estado, tiene que haber un proceso que el área de zonas francas aprueba esa sociedad, o sea, vienen inversores calificados que presentan un plan de negocios y el Estado tiene parte y arte en ese proceso. Tiene parte y arte en el proceso de aprobación. Hay un área de compliance del Estado, o sea, los bancos tienen su compliance también para verificar quién es la empresa. Entonces son inversiones genuinas que dan empleos, que mueven la economía del colegio, que compran un auto, que el Estado percibe un porcentaje porque es parte en ese contrato y se aporta a la seguridad social, pero sobre todo es un buen trabajo y una buena primera oportunidad para gente joven. Porque muchas veces eso responde ya el comentario que voy a realizar, que no es mío, sino que traslado, ¿no? Porque muchas veces hay empresarios o personas que, digo, en la opinión, manifiestan que decir, las zonas francas porque, no pagan impuestos, ¿no? En definitiva, con esta explicación, ¿no? Estamos dando una respuesta. Las zonas francas en un lugar donde había un galpón viejo, la realidad y la experiencia te dice que hoy hay 3.000 personas trabajando, que hay restaurantes, que hay un lugar donde se exhiben obras de artistas uruguayos, de que es un atractivo para Montevideo, que hay otras zonas francas que también tienen sus grandes atractivos, 20.000 personas trabajando en el sector. El Estado obtiene recursos de ahí y se transformó un barrio. En el caso de Aguada se transformó un barrio que estaba al lado de la torre de Antel. Sí, es verdad. Eso cómo se dinamizó. Hay una pequeña historia. Una vez alguien tuvieron que trabajaba en un pegamento. Y el pegamento, después cuando fue a probarlo, no funcionó. Y digo, qué fracaso. ¿Y tú sabes en qué terminó eso del pegamento? No, a ver. En la historia del post-it. ¿Ah? En la historia del post-it. Acá estaba el plan Fénix. No funcionó y nosotros empezamos y ese de pegamento que no funcionó, tenemos... Hoy es un post-it. Hoy es un post-it. Tenemos Aguada Park, un edificio nuevo. Cada vez que entro en la oficina, a veces mi esposa me ha dicho, tú tenés 3 hijos, tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija en el exterior, y este es un hijo más. Claro. Que tengo que señalar que además que me ha dado la oportunidad con un directorio sobresaliente, estable, que es otra de las cosas que tiene Aguada Park, un management estable, un directorio que hemos aprendido muchísimo, ha pasado gente con una formación académica excelente y que nos complementamos, y todo el directorio es un mérito enorme, la estabilidad y funcionarios que hacen un gran equipo y es estable también. Bien. Pero eso es... Bien, consultate, Eduardo, porque ya estamos terminando, pero a propósito, ¿no? Se anunció una torre de oficinas en Punta del Este, la primera zona franca de servicios en Maldonado, hay iniciativas similares. Un poco allí, ¿se llega a un techo, de apertura de zonas francas? ¿Cómo lo ve? Gracias, Tatiana, es una pregunta muy interesante. Nosotros pensamos que el sector siempre se puede desarrollar, la torta puede crecer, que hay elementos
viendo la experiencia de otros países, como ahora que fui a Dubái, que tiene zonas francas, integré la delegación oficial, en que fue el presidente de la calle y los ministros. Fui con Uruguay 21 en otras oportunidades, bajo anteriores gobiernos, porque hay una continuidad en esto. Pero es un área que puede crecer, es un área que puede desarrollarse. Bienvenido la competencia. ¿Y sabes por qué? Porque la competencia es el desafío que te hace crecer. La competencia es el desafío que te permite generar innovación. La competencia es la que te promueve viajar y buscar clientes nuevos, porque hay que viajar y el mundo es tiene que ser nuestro mercado. No solo quedarnos en el Uruguay. Viajamos a Dubái, a un lugar lejano, 85 empresarios, ministros, a hablar y a trabajar por Uruguay y ayudarnos. Pero hay que buscar el mercado en el mundo. ¿Hay cooperación en el sector empresarial? Yo te puedo contar la anécdota de los cafés que compartimos, el cansancio que compartimos porque dormimos poco en esa semana que estuvimos mucho. Y a mí me pasó que estaba hablando y me pasó a hablar con un kuwaití. Necesito a alguien de un Aras. Y fui a los muchachos que estaban con un Aras. O alguien preguntaba, un abogado colega me dice, necesito a alguien de Zonas Francas. Y estamos vendiendo Uruguay. Y el presidente, los ministros, un gran trabajo de la embajada uruguaya en Dubái y todos los funcionarios del Uruguay 21, unos fenómenos. Y como viene siendo desde hace años. Y la Cancillería, y si había uno, te iban a buscar. Digo, ahí estás jugando. Ahí estás, hay competencia, pero hay cooperación, porque cuando te vas a un lugar tan lejano, ves la bandera de Uruguay, sabes que estás bajo esa bandera. Bien. Sabes que estás esa bandera buscando, lo dijo el presidente, no estamos buscando una ayuda, una asistencia, estamos buscando socios que vengan a invertir en la producción del Uruguay, en la producción de alimentos, en la producción de servicios y que generen prosperidad para el país. Pero repito, la competencia te hace crecer, volviendo a la pregunta de tu pregunta del inicio. Son desafíos. Sin desafíos vos no tenés el power on externo que te mueve. Bien. Y nuestro horizonte es el mundo. Bien, bueno, clarísimo. Eduardo Lander, como siempre, un gusto conversar con usted. Contigo. Doctor Eduardo. Perdón, contigo, pero es un gran gusto. Doctor Eduardo Lander, director de Lander y Abogados, también es director de Aguada Park. Bueno, gracias y lo esperamos en otra oportunidad. Y una cosa, y mentor de un gran programa que es Sembrando Hoy. Bien. Que es un orgullo. Una gran experiencia. Una gran experiencia de vida a cierta altura de la carrera, el poder ayudar a que haya sucesores, que haya futuro en el país. Bien, bueno, gracias por compartirlo. Bueno, nos reencontramos en otra oportunidad y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.